Bueno, vamos a seguir. Os presento a Clemente Plaza Plaza. Viene de Villanueva de los Infantes y quiere contarnos un poco pues, sus Cervantes en el campo de Montiel, lo que era La Mancha y los valores que encierra esa gran obra que es El Quijote. No quiero extenderme mucho porque sabéis que el tiempo lo tenemos un poco justo, con que os dejo con él. Bien, buenos días a todos y agradecer en primer lugar la invitación del Ayuntamiento de Alcázar a través de Paco Atienza, que fue quien de alguna manera nos sacó para que estuviéramos aquí en estos encuentros, y felicitar a los ponentes que me han precedido, que han profundizado en diversas investigaciones en torno a el conocimiento de Cervantes y del Quijote. Yo creo que todo lo que se haga en ese sentido siempre vendrá bien, siempre seguirá manteniendo en primer orden de preocupación la obra del Quijote, y si esos estudios pueden dar luz a un tema tan complejo que está entre lo literario y lo histórico, pues tanto mejor. Voy a comenzar el trabajo que, como ha dicho el compañero, se titula Cervantes, Campo de Montiel, La Mancha, compartiendo los valores del Quijote, con dos citas. La primera es la siguiente: no es el héroe otra cosa que el alma colectiva individualizada, el que por sentir más al unísono con el pueblo siente de un modo personal, el prototipo resultante, el modo espiritual del pueblo. Del Caballero de la Triste Figura, ensayo iconológico de Miguel de Unamuno. La otra cita es la siguiente: Don Quijote, al intentar realizar el valor de lo caballeresco, se hace por esta misma situación portador del valor. El caballero es la encarnación del honor. Aparece en la obra Filosofía del Quijote de Agustín Basabe. Decir también, como paso previo, que la estructura y los contenidos de este trabajo son parte del proyecto titulado Patrimonio Mixto, Cultural y Natural del Campo de Montiel Histórico, propuesta Patrimonio de la Humanidad, que desarrolla la plataforma Campo de Montiel Histórico, Origen del Quijote. Y está el trabajo a caballo entre este encuentro cervantino, que tenemos aquí la oportunidad de ver hoy, y lo que va a ser el segundo Congreso Internacional América-Europa, Europa-América, con el tema Los valores del Quijote, que se va a celebrar en Villanueva de los Infantes del 29 de junio al 2 de julio del próximo año 2017, y a la que de antemano pues propongo que participen todos aquellos que pudieran estar interesados. En ello lo organizan la Universidad Politécnica de Valencia, el Centro Internacional Lugar de la Mancha de Estudios sobre el Quijote, CILMEC, el Instituto de Iberoamérica y del Mediterráneo, el Instituto Intercultural para la Autogestión y la Acción Comunal, entre otros. Bien, compartiendo los valores del Quijote. Esos valores caballerescos, ese modo espiritual del pueblo, se dan a través de un personaje, Don Quijote, situado por Cervantes en un contexto histórico y geográfico determinado. Don Quijote de la Mancha, de quien hay opinión por todos los habitadores del distrito del Campo de Montiel, que fue el más casto, enamorado y el más valiente caballero que de muchos tiempo a esta parte se vio en aquellos contornos, del prólogo del ingenioso hidalgo. Siguiendo a Basabe, el alma del hidalgo manchego hay que buscarla en las eternas páginas de Cide Hamete, que no hizo otra cosa que trazar la biografía de un ser vivo real. Por tanto, el Campo de Montiel como origen del Quijote y los lugares manchegos
como escenarios del mismo, si bien, como sabemos históricamente, aparecen diferenciados ya desde muy temprano, lo que era el campo de Montiel y lo que después vino a ser el común de la Mancha. Estos escenarios manchegos y el campo de Montiel compartimos los valores derivados de esta gran obra y cuya pretensión es considerarlo universales y de conocimiento de las generaciones actuales y venideras, que en eso pretende el proyecto, uno de los capítulos del proyecto que nosotros presentamos. Como cita Ramón Menéndez Pidal en el prólogo de Cervantes y la libertad, de Luis Rosales, no hay otra ficción novelesca que como esta se haya convertido en realidad humana universal. La gran obra de Cervantes, Don Quijote de la Mancha, ha inspirado unos valores universales e imperecederos, pero perennemente problemáticos o de flaca aplicación en todas las sociedades conocidas, de donde se deduce la necesidad de una relectura constante de todos esos principios morales del Quijote por y para posible beneficio de las generaciones venideras. Veremos cómo el mundo actual no es precisamente un ejemplo de la práctica de esos valores. Pero ¿de qué principios morales se trata? No son pocos los autores que consideran que el Quijote como un compendio de normas con profundo sentido ético y, por lo tanto, de obligado cumplimiento si se desea vivir en un mundo mejor. Se sabe que el Quijote no es la única obra literaria que presenta una especie de ideario moral y de comportamiento, eso lo sabemos. Muchas obras literarias lo presentan, de hecho, algunas solo tienen esa finalidad. Y que podemos hablar históricamente pues desde las antiguas tablillas egipcias, hindúes, griegas, pasando por el derecho romano, el derecho natural, en fin, distintos puntos a lo largo de la historia cuyas obras siempre han ido encaminadas a buscar principios morales. Pero quizá el ejemplo más claro de normas para la convivencia humana lo ejemplifiquen hoy las modernas constituciones políticas de la mayor parte de los estados modernos. Esas que muchas veces, casi a menudo, se convierten en papel mojado si no se aplican debidamente. El mundo que tenemos hoy no es precisamente el mundo ideal y, además, seguramente que la deriva que toma en los últimos tiempos con distintas fuerzas por todos los ámbitos, no tenemos que ver sino las transformaciones y los cambios que puede surgir a raíz de la nueva situación en el país más poderoso del mundo, por ejemplo. Ese mundo no es precisamente el ideal. El Quijote no es, pues, la única obra que defiende principios morales, pero sí que es quizá la única o la más literariamente excelsa que nos expresa y formula con una dialéctica, una gracia y una ironía que lo mismo pueden hacer reír a continuación llorar, en la que unas veces se admira la simplicidad de cómo se presentan los pensamientos más profundos y otras la forma en que agresivamente chocan contra lo más asumido. Y todo ello con una eficacia didáctica y calidad literaria fuera de toda duda y universalmente apreciada. Es decir, no porque aparezca la ironía con frecuencia es precisamente menos profundo, sino todo lo contrario. Recientemente había un personaje, declaraciones a un artículo que vi recientemente, planteaba que el Quijote tenemos que leerlo desde otra perspectiva. Por supuesto que tiene esos principios morales, por supuesto que tiene ese interés desde el punto de vista de valores universales, pero también nos decía que el Quijote había que leerlo con una sonrisa permanente, había que leerlo con una dosis enorme para entender la ironía que tiene y con humor, básicamente con humor. Es decir, que esa pesadumbre de entender el Quijote como una cosa que es ahí, seguramente que es una derivación de algo que se ha ido haciendo al cabo de los años. Pero esa otra lectura, desde el punto de vista del humor, sería muy interesante. Don Quijote, como personaje loco, hace cosas aparentemente absurdas, cuando no decididamente reprobables, pero como personaje cuerdo establece consejos dignos de encomio. En cuanto a Sancho, pasa del labriego materialista y simple a mostrarnos una naturaleza no menos ingeniosa y noble de la de su contrafigura, Don Quijote.
con lo que esto puede significar de lección para los virtuales hidalgos y escuderos, entre comillas, de nuestro tiempo. Pero ¿por qué Cervantes presentó de esta guisa a sus personajes principales? Pudo esconder una estrategia moral, si bien, digo, algunos destacan otra perspectiva de su trabajo, la perspectiva del divertimiento. Lo que hace el Quijote es plantear los problemas más atemporales y profundos que tiene la humanidad. Por ello, ahora planteamos un resumen del análisis del contenido de la novela y de sus posibles consecuencias en el mundo de hoy, que quedará dividido en 5 puntos básicos. El Quijote, un reconocido legado de valores para la humanidad. Los sistemas de valores de Don Quijote y Sancho Panza como hechos literarios. Los desequilibrios e incoherencias del mundo actual, sistema de valores mundial como un hecho objetivo que está ahí y que parece que deriva hacia mayores injusticias, menor respeto a la sostenibilidad del universo y, desde luego, hacia valores que no son precisamente los más deseables y los que aparecen en el Quijote. Por tanto, esos desequilibrios trataremos de verlos aquí. El choque de valores entre el mundo y el Quijote, que es un contraste propiciamente insostenible. Y, por último, un proyecto axiológico para el futuro deseable. El Quijote como reconocido legado de valores para la humanidad, la universalidad del Quijote y los 4 siglos pasados desde su publicación convertirían en una labor titánica el dar cuenta de todas las opiniones que han vertido sobre su conjunto. Pero las interpretaciones que se han hecho sobre el Quijote han abundado como mínimo en torno a estos temas que citamos. La crítica a los libros de caballería, otros han tratado mucho más el tema de la dualidad de los personajes de Don Quijote y Sancho Panza, el mejoramiento moral de la sociedad, el divertir o hacer reír a sus lectores, por supuesto, y la alta calidad del texto literario. En torno a esos temas, en torno a esos núcleos, se han articulado los distintos estudios que se han llevado a cabo y las distintas interpretaciones que se han hecho del Quijote. Pero la presente propuesta, esta que hacemos aquí, en consonancia, esta que hacemos aquí, que no es ni más ni menos que parte de ese proyecto que he citado inicialmente, en consonancia con la motivación ética que se adelantó al principio, se va a centrar en la moral que encierra el Quijote. El objetivo será comprobar de qué normas y valores concretos se preocupa Cervantes a través de sus 2 personajes principales. Del tema concreto de los valores en el Quijote se han ocupado muchísimos autores. Por ejemplo, trabajos de Dufay inciden en esta temática habiendo analizado el texto de la novela y la siguiente clasificación según el número de veces que cada valor es nombrado o implícitamente referido en el texto. Según esta autora, la cortesía queda referida en el texto 17 ocasiones, el deber y la fidelidad en 15, el saber y el conocimiento en 14, la valentía y el coraje en 12, el agradecimiento en 8 y la paciencia en 5. Por su parte, Casado, en 2004, utilizando un enfoque exclusivamente cualitativo, agrupa las motivaciones de Don Quijote en 3 tipos. Extrínsecas, ser amado caballero, lograr la fama, tener escudero y dama a quien amar. Intrínsecas, ser amado, respetado y enderezar entuertos. Y trascendentes, servir como caballero, salvar al desvalido, formar, aconsejar y recompensar. Mientras que Sancho tiene otras motivaciones. Las extrínsecas son ser escudero, tener ínsula, ganar y alimentar a su familia. Las intrínsecas, conocer mundo, ser conocido, aplicar refranes y ser escudero. Y trascendente, servir a un gran caballero, consolar en desvaríos, manifestar realidades y saber esperar. De donde se deduce que ambos análisis hacen aflorar importantes valores. Otros autores, como Paul Marx, destacan el agradecimiento, la cortesía, la paciencia, el coraje, la valentía, la verdad, la humildad, la fidelidad y el deber. No son pocos, de todas formas, los autores españoles que han estudiado en profundidad el mensaje implícito en el Quijote, donde, aparte de perseguir el desprestigio de los libros de caballerías, y no de la literatura caballeresca, aprecian la enorme carga moral que encierran sus páginas.
Bastarán algunas opiniones entresacadas del excelente estudio de Rivas en 1998. Por ejemplo, para Clemenceau es un libro moral de los más notables que ha producido el ingenio humano. Para Pedro Antonio de Alarcón es una sátira contra el egoísmo, contra la injusticia, contra la ingratitud, contra la grosería del vulgo alto y bajo. Para Vicente de los Ríos, Cervantes no se contentó con satirizar los vicios caballerescos, sino que reprendió casi a todos los defectos de las profesiones y estados. Para Carlos Aribau, la intención del Quijote es eminentemente moral. Para Feliciano Ortega, buscó desterrar la caballería andante, moralizando a la vez a su siglo y describiendo los vicios, corrigiendo defectos y puntualizando virtudes. Para León Laínez, Cervantes tuvo por principal objetivo el sublimar los nobles actos de su héroe y lanzar el anatema más cáustico contra las faltas de su época. Y para Aureliano Fernández es una sátira contra la época de Cervantes y la humanidad en general. Y Unamuno, finalmente, sería tanta la fuerza moral del Quijote y tanta su necesidad en el mundo tecnificado de hoy que precisaría ir al rescate del sepulcro de Don Quijote, en afirmación que hizo en 1914. Pero en general parece quedar fuera de toda duda de que el Quijote es un libro de principios morales, tiene una finalidad didáctica. Punto 1.2. Los sistemas de valores respectivos de Don Quijote y Sancho Panza como hechos literarios. El contenido moralizante del Quijote, pues, parece un hecho contrastado, pero con diferencias respecto a los sistemas religiosos. Primera, aunque ambos puedan hacer referencia a Dios y a la religión, el Quijote no procede de ninguna organización eclesiástica y, por tanto, no intenta asumir un carácter normativo o formal. Y segunda, se expresa en un lenguaje entre irónico y festivo, o entre sentimental y trágico, pero lejos siempre de los típicos credos o fórmulas religiosas. De aquí que el Quijote, leído desde esta perspectiva, acreciente su valor pedagógico de manera inconmensurable. Sin embargo, la tarea de comparar ambas morales, la del Quijote y la practicada en el mundo actual, no es tarea fácil. Otro autor, en 1951, habla de que para este hombre los valores son vistos como el reverso de la medalla de la necesidad. Es decir, hay necesidades que el hombre tiene y en base a esas necesidades hay unos valores. En un cuadro establecidas serían, hay una necesidad de buena forma física y mental, que es la salud, de suficiencia de bienes materiales, cuyo valor universal es la riqueza material, de seguridad ante la contingencia, que es la seguridad, de saber, que es el conocimiento, de ser libre, libertad, de percibir igual trato, que es la justicia distributiva, de vida adaptada a la naturaleza, conservación de la naturaleza tan en boga hoy, de autodesarrollo personal, calidad de las actividades, y de amor y estima hacia los demás y por los demás, prestigio moral. A partir de los distintos análisis y resultados, las preocupaciones de Don Quijote se concentran principalmente en tres valores: prestigio moral, amor, entrega y desinteresada a los demás; conocimiento, deseo de conocer y buscar la verdad; y justicia distributiva, dar a cada uno lo que le corresponde. Sin embargo, respecto de Sancho Panza, se concede el valor a la riqueza material, ganar dinero, episodio de las monedas en Sierra Morena, su preocupación por la ínsula, lo que no obsta para que se preocupe también por valores como los de conocimiento, justicia distributiva y, sobre todo, de prestigio moral o amor y ayuda desinteresada a los demás. De hecho, como sabemos todos, al final de la novela, tanto Don Quijote como Sancho se convierten en dos personajes que están más cerca de alcanzar la santidad, aparte de que cada uno de ellos se ve influenciado por los valores del otro. Lo que, por cierto, propone Sancho a Don Quijote, eso de la santidad, en una ocasión, que la gloria que esperaban alcanzar de la caballería andante, tal es su nobleza de comportamiento y la ausencia total de cualquier tipo de interés en lo material, con que termina la novela. Punto 1.3. Los actuales desequilibrios e incoherencias del sistema de valores mundial como reconocido hecho objetivo. Como primera percepción y en referencia a los aproximadamente
200 países que componen la Organización de Naciones Unidas, se tiene más o menos la conciencia de lo siguiente. El mundo en su globalidad ha crecido económicamente en términos de lo que se llama el Producto Interior Bruto, pero no ha crecido en términos de igualdad, no ha crecido en términos de justicia y no ha crecido en términos de lo razonable, del sentido común. Creo que cada vez, por desgracia y por la deriva que tienen las políticas actuales, nos dirigimos precisamente hacia situaciones totalmente lejanas a lo anterior. ¿Hace falta echar mano de las estadísticas internacionales para ver eso? ¿Hacen falta datos cuantitativos para constatar los enormes desequilibrios existentes entre los altos niveles de consumismo exacerbado y ecológicamente insostenible en los países ricos y las hambrunas de millones de seres en los países pobres? Países ricos que todavía se empecinan en la cuestión. No en vano, uno de los de las primeras medidas que tomará o que parece que puede tomar el nuevo mandatario estadounidense van a ser precisamente no aceptar los principios de emisión de gases y emisión de contaminaciones. Por ejemplo, es un dato simplemente. La verdad es que se constatan demasiados problemas en el mundo actual de un lado y de otro. Don Quijote y Sancho Panza se revolverían inquietos en sus imaginarias tumbas. Podría, pues, haber llegado el momento de un relanzamiento del mensaje que nos dejó el hidalgo Don Quijote de la Mancha. El primero fue el que apareció en el siglo XVI, pero el segundo es actual. Punto 1.4. El choque de valores entre el mundo actual y el Quijote. Un contraste propiciamente insostenible. Como bien interpretó M. Mac, si el error de Don Quijote fue de juicio, el error de sus contemporáneos y de los nuestros, de nosotros hoy, es de moral. El Quijote, al encerrar una filosofía moral centrada en los valores de conocimiento, de prestigio y de justicia, viene a representar un sistema de valores decididamente orientado hacia lo espiritual. Como sostiene A. Basabe, en 2005, el caballero español Don Quijote no se conforma con la idea de luchar contra un mal localizado en un país y en un tiempo determinado. No. Quiere servir a todos los pueblos y a todos los tiempos venideros. De ahí que los valores sean universales y que se hayan mantenido y sigan manteniéndose por mucho tiempo. El sistema de valores que preconiza el Quijote señala un claro acento puesto en lo espiritual, con su influencia decisiva en lo material necesario, no en lo material por sí mismo, en lo material por lo material. En tanto que los valores que rigen el mundo actual acentuaría más el material por sí mismo, o sea, los valores materiales por ser solo materiales, apartándose cada vez más de lo espiritual, que es lo que puede asegurar una deseable sostenibilidad. Punto 1.5, y con esto voy terminando. Un proyecto axiológico para un futuro deseable. A partir de una situación actual tan problemática como compleja, lo que al menos puede hacerse es hablar tan claro y fuerte como lo haría Don Quijote, y a la vez tan simple y directa como lo haría Sancho. Pero en ambas formas, añadiendo una nota de optimismo y de esperanza, aunque ello no deje de reconocer el componente utópico de la aventura quijotesca. Podría ser este un momento histórico adecuado para que el sistema moral que refleja la novela del ingenioso Hidalgo, además con la penetración, donaire, ironía y humanismo propios de los personajes del Quijote, consiga un cumplimiento más eficaz de lo mejor que contienen las viejas normas éticas de los diversos credos religiosos y las ideas y filosofías morales que inspiraron los funcionamientos políticos del mundo, aunque a la vista de los hechos muchos de nosotros tememos que el incremento, la proliferación de los populismos de un signo y de otro hagan que nuestro mundo camine posiblemente no hacia mayor justicia, sino hacia mayores desequilibrios. No tenemos que ver nada más que la situación de nuestra propia sociedad.
si en nuestra propiedad los desequilibrios son mayores o menores. Con la amenaza de la crisis se han subvertido unos valores y se han ido dejando en el olvido principios de justicia, principios que ya estaban consolidados. No digamos en la inseguridad del mundo, por culpa de unos sistemas que tratan de avasallar militarmente todas las voces de los distintos países. Militarmente difícilmente se va a conseguir resultados para ese nuevo mundo. Al valor justicia distributiva se le concede en nuestros días un solo valor relativo, cuando se comprueba el aumento de las desigualdades en el mundo, tanto en los países desarrollados como menos desarrollados, lo que agudiza en épocas de crisis económica, donde se apela con mayor fuerza aún al viejo principio de cada cual a lo suyo. Crudo contraste de línea entre el Quijote y el mundo actual, que merece la pena que sea repensado para obtener consecuencias. Pero hay una pregunta. ¿Fue la tensión entre valores como las diferencias sociales asociadas a la concentración de tierras, la religión asociada a los conventos e iglesias y el nivel cultural asociado a la hidalguía y a la política, principalmente en el campo de Montiel y La Mancha, lo que llevó a Cervantes a extraer a sus personajes de aquel contexto? Probablemente, y en un alto grado, pudo ser así. Pero cualquiera que sea este grado o la tensión asociada a estos valores, sigue presentando un especial interés para el mundo del siglo XXI. La enjundia moral y universal del problema es tal que todavía se va a resumir este decisivo punto con una pregunta. ¿Qué aportaría hoy la relectura crítica del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha por parte de quienes tienen la responsabilidad de gobernar y de sus respectivos asesores? Con pocas dudas, podría aportar una revigorización de 4 conceptos siguientes. Del concepto progreso científico, como paralelo a la crítica de los libros de caballería, desarrollar la crítica a la ciencia. Sentido común, como paralelo a los consejos y sentencias prácticas de Don Quijote y Sancho. Ética, como paralelo a los principios morales de Don Quijote. Aplicar una nueva ética del comportamiento político nacional e internacional encaminada a la lucha contra los armamentos, las dictaduras, la corrupción, los abusos de poder, los paraísos fiscales, la inmoralidad de todo tipo, comenzando por las doctrinas económicas que desequilibren el sistema de valores mundial. Pues bien, este contraste cultural y axiológico es lo que ofrece el Quijote. Y esto es lo que planteamos en el proyecto, en uno de los apartados del proyecto Patrimonio Mixto Cultural y Natural del Campo de Montiel Histórico, propuesta Patrimonio de la Humanidad, como lo único que puede ofrecer hoy la vida dura, austera y frugal, pues de toda esta tierra que nosotros conocemos, de nuestra Mancha, del Campo de Montiel, en una espiritualidad que requiere permanecer viva hoy, más que nunca. Es decir, no deberíamos renunciar a nuestra aventura, por mal que nos vaya, en pos de la justicia, la libertad, el conocimiento y el bien. Esa utopía que nos debe ocupar hoy y que todavía pervive en La Mancha y debe pervivir. Muchas gracias.